Continuando con la serie Cuando Dios llama, donde estamos estudiando de manera especial pues el llamado de Dios, el llamado que Dios hizo a hombres, mujeres, para servir dentro de su generación, llevando el mensaje. Y aunque la respuesta no siempre fue inmediata, como ya lo hemos comprobado, finalmente la voluntad de Dios se hizo. Y de la misma manera lo hace nuestra generación, hermanos, donde hay una necesidad de proclamar el Evangelio. Y quien ha sido llamada a suplir esa necesidad, pues es la iglesia, los redimidos. Y como en toda generación, también habrá quien rechace este mensaje. Pero nosotros tenemos que perseverar, tenemos que entender que este es algo que mientras el Señor no regrese, sigue extendiendo su cuidado, su misericordia, porque para eso vino a esta tierra. Y todo lo que Dios permite, todo lo que vemos en la actualidad, cada señal, cada evento que se va cumpliendo, pues tiene un doble propósito. Para la iglesia, ¿cuál es? Probar su fe, su fidelidad, la lealtad, la obediencia a su palabra, a su orden, sobre todo en los siervos, en los servidores. Por tanto, todos los contratiempos, las malas experiencias, las pruebas, por difíciles que sean, así como también los tiempos de refrigerio que nos da el Señor, por los que pasa toda la iglesia, igual que todo el mundo, pues nos permitan madurar, crecer, porque tenemos una comisión que cumplir. Ahora, por otra parte, el otro propósito es para quienes aún continúan cautivos del pecado, del poder del maligno, y es una extensión de su amor, de su misericordia, para que antes de su inminente y cercano regreso, muchos le conozcan y procedan al arrepentimiento. De ahí la intención de estos estudios, afirmar a quienes han dispuesto el corazón a servir a Dios, mediante servir a sus hermanos, obviamente, y también animar a quienes el Señor ha estado llamando y que por alguna causa aún no han dado un paso más como parte de ese propósito de Dios para la iglesia. Todos son tiempos de Dios. Todos van a ser tiempos donde el Señor pruebe la fidelidad de la iglesia, la lealtad de los siervos. Por tanto, tenemos que aprovecharlos para prepararnos ahora, en esta aparente pausa. Jamás olvidemos que nuestro Señor siempre está trabajando y solo Él sabe lo que viene. Solo Él sabe por qué permite las cosas. Para que pasadas las pruebas, pasada esta prueba, hermanos, la iglesia, ese remanente, no regrese en la misma condición. No podemos regresar a nuestras actividades cotidianas de la misma manera, mis hermanos. El Señor está hablando fuerte. El Señor nos está mostrando necesidades. El Señor está mostrando carácter. El Señor está sacando a la luz las verdaderas intenciones de muchos que, diciéndose siervos, ahora están viendo su realidad espiritual. Igualmente muchas iglesias. De manera que tenemos que entender que lo que vino a hacer el Señor Jesucristo fue para darnos ejemplo. Él dijo en Juan 13:15, porque ejemplo los he dado. Y esta es una forma imperativa de decirlo. Dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor al que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de ser bienaventurados, porque hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. En el llamado de Juan el Bautista, vimos la respuesta del siervo que por el conocimiento de las Escrituras que conoció a través de su padre, el sacerdote Zacarías, él reconoció un llamado genuino de Dios a su vida y no dudó en cumplirlo con humildad, con obediencia, con gozo. Igualmente en el llamado del joven Gedeón, aprendimos del carácter de quien dudó de sí mismo, dudó del llamado y dudó hasta de quien lo llamó. Y le fue necesario confirmar todo, incluso poniendo a prueba a Dios, para asegurarse de hacer lo correcto. Bueno, ahora a través del llamado a un pescador, un hombre rudo,
con más errores que virtudes, impulsivo, pero limpio de corazón. Vamos a aprender la necesidad de ser transformados para servir. Y sí, estamos hablando de Simón, el hijo de Jonás, un varón judío, temeroso de Dios, pero caracterizado por una naturaleza voluble, emocional, que fácilmente le llevaba a reaccionar con imprudencia, con ligereza y en ocasiones con cierta temeridad. Un temperamento que no pocas veces debió ser confrontado. Una personalidad tan peculiar que después de verla, estudiarla, no solo será probable, sino casi es seguro que muchos o una gran mayoría debamos reconocer en nuestro propio carácter más de sus errores que de sus virtudes, y también la necesidad de ser confrontados como él. Porque si bien Simón Pedro no siempre reaccionó bien, no siempre hizo lo correcto, pues la mayoría de las veces sus decisiones, sus reacciones fueron derivadas de ese carácter tan irregular. Él tenía algo, mis hermanos, nunca fue deshonesto, hasta para equivocarse. Y a pesar de esas equivocaciones, de esos errores, él era sincero. Otro punto interesante en la vida de Pedro y sobre todo la vida ministerial que tuvo es lo expositivo y cercano al creyente que constantemente lucha con él mismo. Pues a pesar de que conoció al Señor Jesús, caminó con él, sus reacciones fueron continuamente gobernadas por sus emociones. De hecho, durante el tiempo que sirvió como apóstol, ya predicando el evangelio, ministrando a la iglesia naciente, siendo columna de ella, en más de alguna ocasión su carácter se siguió manifestando, a pesar de que ya había pasado por experiencias sumamente dolorosas a causa de ello. Y aunque usted no lo crea, una buena parte de creyentes toman decisiones y tienen actitudes que reflejan, y no poco, el carácter de Pedro. Aunque no se lo hayan propuesto, aunque no lo decían incluso. A través de la narrativa de los evangelios, los 4, podremos identificar en Pedro a ese hombre impulsivo por naturaleza, que como muchos no medía consecuencias, tampoco sus fuerzas. Y a manera de enseñanza y confrontación, vamos a hacer también una analogía que seguramente va a empatar a muchos con el carácter de Pedro, que aún caminando con el Señor, su corazón les ha traicionado, su temperamento, y de alguna manera han caído en actitudes que no son las mejores. Pero finalmente, mis hermanos, lo más importante es reconocerlo y seguir haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura de cómo reaccionaba Pedro y la manera como tuvo que salir adelante a pesar de todo esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, uno de los pasajes habla de aquel momento en que el Señor envía a sus discípulos en una barca por delante, y después de un tiempo de tempestad terrible, casi sentían que morían. Bueno, sabemos que finalmente lo que vieron a lo lejos fue al Señor. Era tal su terror, tal su miedo, su temor, que incluso lo vieron como una visión fantasmal. De manera que cuando el Señor se identifica con ellos, en el versículo 28, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mire, aquí vemos la temeridad de Pedro y quizás imprudencia. No podría yo imaginar lo que pensaron sus compañeros de travesía, que estaban igualmente espantados. Sin embargo, con todo y eso, Pedro caminó sobre las aguas. Y yo le voy a preguntar algo, mi hermano. ¿Alguna vez, bajo la presión de algún problema o de alguna aflicción, ha clamado a Dios: si estás conmigo, deja que haga tal cosa, o dame una salida? Y el Señor, para probarle,
ha permitido que camine sobre aguas donde solo por la fe, sin desviar la mirada de Él, podría salir adelante. Sin embargo, la reacción ha sido otra. Dirigir la mirada, como Pedro, a la situación, quitándola de Dios, del Señor. Y por otra parte, hay quienes empiezan a buscar sus propias alternativas. Y solamente cuando sienten que se están hundiendo más, claman al Señor para tomar su mano. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar por situaciones más difíciles de lo que eran a causa de la imprudencia, de la necedad, de la falta de fe? Por eso es importante ver en estas reacciones de Pedro nuestras propias actitudes. Es importante, mi hermano, que si tú estás buscando el rostro de Dios y si tú estás caminando con Él, si estás pidiéndole al Señor que te saque de algún problema, de todo lo que está sucediendo, entonces no apartes tu mirada de Él. En otro pasaje, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, pues el contexto es la aprehensión del Señor Jesús. Y en el momento en que estaban a punto de apresarlo, pues Simón Pedro dice en el versículo 10 que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. En este pasaje vemos nuevamente a Pedro tratar en sus fuerzas, incluso hasta de impresionar a su maestro. Y de manera muy irresponsable, no sabemos si fue por tratar de sobresalir o realmente lo que deseaba era defender al maestro, pero en lugar de respetar y apoyar la obra redentora a la cual él los había estado llevando, les estaba indicando, de no ser por el mismo Jesús, hubiese estorbado este proceso para él mismo. Estaba arriesgando su propia vida. De ahí que al dejarse llevar por sus impulsos irreflexivos, imprudentes, Pedro no solamente desobedecía, llegó a ser irreverente y llegó a traicionar a quien le llamó, a quien brindó la confianza, a su maestro. Traicionó a quien estaba dando su vida por él. Y todo por esa insensibilidad que muchas veces el hombre no puede llegar a entender la voluntad soberana de Dios. Muchos, intentando tomar parte en la obra del Señor, pero con dobles intenciones, hacen lo mismo, estorbar. Porque al actuar sin conocimiento de la voluntad del Señor, al obrar sin dirección o bajo autoridad espiritual, cuando no hay discernimiento de la palabra, lo que hacen es establecer sus propios argumentos. Y entonces en sus fuerzas, con sus recursos, se atreven simplemente a hacer cosas que a veces no tienen nada con el propósito redentor del Señor Jesús. Y hacen tropezar a muchos y provocan incluso que su nombre sea blasfemado. Por eso la pregunta, como siervo o presunto siervo inútil de Jesús y la iglesia, ¿cuál es la perspectiva que tienes acerca de la obra por la cual el Señor dejó su reino, sufrió todo vituperio, aceptó el rechazo durante su estancia en la tierra, entregó su vida en la cruz? Porque por la ligereza de muchos como Simón, reaccionando así, de la manera como se expresaba y decidía, bueno, mis hermanos, es más fácil a veces estorbar que formar parte de la obra a la que quieres tú estar integrado. Por eso también, en este proceso, al ver estas características de Pedro, podemos identificar en él reacciones egoístas, intenciones donde solamente lo que deseaba era protegerse o hacer lo que le convenía, de manera que debido a su carácter, para él era muy fácil pasar incluso de la humillación al orgullo, del respeto a la irreverencia. Hubo otro pasaje donde el Señor, después de preguntarles qué pensaba la gente de él y después de
este diálogo donde finalmente Pedro fue llevado por el Señor a expresar una de las verdades donde se fundamenta la fe cristiana. A partir de ahí el Señor, en el capítulo 16, versículo 21 de Mateo, dijo: comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Pero mire, dijo también, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Bueno, sabemos cuál fue la respuesta del Señor: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Lo que hizo Pedro fue tomar al Señor de manera violenta. La palabra reconvenir significa primeramente encontrar una falta en alguien, reprender. ¿Esto qué significó? Que Pedro enfrentó al maestro reprochándole, oponiéndose a lo que acababa de anunciarles, ¿verdad? Toda su pasión, su crucifixión, y se olvidó que había también dicho que iba a resucitar y con ellos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué se atrevió Pedro a tratar al Señor de esa manera? ¿Será que le dolía y le preocupaban sus palabras sobre el sufrimiento que lo llevaría a la muerte? ¿Que acaso no escuchó que resucitaría, que volvería a caminar con ellos? ¿O solamente veía lo conveniente de caminar con Jesús? Y que si él partía, pues se acabarían muchas cosas: la seguridad, la aceptación del pueblo, el poder, la autoridad, los beneficios que ofrecía andar con él. Porque, mis hermanos, es bueno caminar con Dios. La gracia se extiende para tu vida. Muchas veces nos equivocamos cuando la gente voltea los ojos a nosotros y pensamos que somos nosotros. No, mi hermano, es la gracia de Dios. Ellos lo que están buscando es la palabra de Dios, no te están buscando a ti. En otro caso similar y posterior a lo que acababa de suceder en Mateo 17, vemos también un pasaje donde el Señor pues se transforma, se transfigura delante de ellos. Es un momento sublime. ¿Y qué hace Pedro? Decirle a Jesús: Señor, estoy en Mateo 17:4, bueno es para nosotros que estemos aquí. Fíjese la frase: bueno es para ¿quiénes? Para nosotros. ¿Quiénes? Había tres solamente ahí. Dice: si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y nosotros nos quedamos sirviéndoles. Como les decía, bueno es conveniente y necesario estar con el Señor. Sin embargo, no podemos olvidar, no podemos hacer de lado el propósito de su plan de redención para con la humanidad. Y en este pasaje se nos muestra cómo, al tener Pedro, Juan y Jacobo esa visión extraordinaria donde la gloria de Dios estuvo a su alcance, prácticamente deslumbró sus ojos ante este hecho. Primero, mire, como judíos conocían la ley, conocían de los profetas, sabían quién había sido Isaías, ni recordaron cómo Isaías se había muerto por presenciar esa visión celestial. Antes, al contrario, ellos de inmediato se sintieron con el derecho de estar ahí, al grado de proponer al Señor hacer tres enramadas para servirle a él, a Moisés y a Elías. Y ese deseo de formar parte de lo que ellos estaban viendo, pues solo evidenció la condición egoísta de su corazón, porque al sentir que casi tocaban un pedacito de cielo, ninguno quería moverse de ahí. Y lo más grave fue que jamás pensaron en los demás, ni siquiera en sus compañeros, mucho menos en la demás gente, porque su egoísmo, esa carnalidad que todavía conservaban, la inmadurez que tenían, los llevó a pensar solamente en ellos. Por eso el Señor los bajó de ese pedacito de cielo para meterlos al valle de los demonios. Y vemos como cuando ellos llegan a donde estaban los demás esperando,
lo primero que se encuentran es a un hombre clamando por la vida de su hijo, un hijo que estaba endemoniado. Dice el versículo 14 de Mateo 17, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿A quién está dirigiendo estas palabras? A sus discípulos. Les está hablando como les habló en alguna ocasión a los fariseos. Mire, es importante definir cuál es el sentir por quienes diariamente son arrasados por el enemigo. ¿Usted qué sirve o que desea servir? ¿Qué es lo que usted piensa de ver a tanta gente engañada por argumentos mundanos, filosofías humanistas, falsas doctrinas? Esos que por la deshonestidad de corruptos guías espirituales, de grandes sectas o religiones, o por pastores fraudulentos que cínicamente se trata de identificar como cristianos, son desviados de la fe y creyendo ser salvos, están destituidos de la gloria del Señor. Usted, que por la gracia redentora de Jesús tiene acceso al trono de la gracia, que se goza de formar parte del cuerpo de Cristo, que incluso pretende cumplir con la comisión de predicar y testificar el Evangelio, su nueva vida en Cristo. ¿Está siendo evidente el mismo egoísmo de aquellos tres que se querían quedar cómodamente en una enramada? Porque hay quienes están tan a gusto en esa burbuja que solamente desean quedarse en la comodidad de una conveniente religiosidad, olvidando la gracia que los trajo a la luz admirable. Esa gracia que se tiene que dar de gracia, mientras el enemigo sigue devorando almas sin tregua. Mire, hay un contraste en la vida de Pablo, que cuando él tuvo que decidir entre estar disfrutando de la gloria de Dios o continuar trabajando para la extensión del Evangelio, él reconoció una mayor necesidad en las personas que estaban todavía. Y su opción fue quedarse para dar su vida en servicio por la iglesia. Por eso estas evidencias nos hacen ver el carácter inmaduro, una condición espiritual que iba a tener que ser transformada. Y Pedro, mientras iba siendo parte de esa transformación, mientras caminaba con Jesucristo, tuvo la necesidad de ser confrontado seriamente una y otra vez. Y eso es algo común en la cristiandad actual. Eso es muy fácilmente practicado por los asalariados que sin temor de Dios y sin misericordia manipulan la Escritura para conseguir algún tipo de beneficio económico. Hubo un caso también en la vida de Pedro. Obviamente, las reacciones de Pedro también formaban parte de las reacciones o de la complacencia de sus compañeros, pero pues él siempre fue como el portavoz de todos ellos. En el capítulo 19 de Mateo, en el versículo 27, el Señor les está hablando acerca de ese evento con el hombre rico, ese joven que se acerca pretendiendo alcanzar la salvación, y pues era un hombre religioso con muchos recursos. El Señor lo confronta cuando le habla de la necesidad de que ceda sus derechos económicos, y para seguirle pues les deja claro. De manera que entonces Pedro dice respondiendo, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Mire, algo así como: ¿cuál será nuestra paga por seguirte, Jesús? Y yo le voy a decir algo, mire, el maestro pudo tomar a mal esta pregunta. Parecía que solo buscaban satisfacer intereses personales, pero no fue así, al contrario. En ese momento también hace una promesa adicional a quien le sirva, que alcanzaría a todo servidor que lo haga con honestidad y que sea fiel a su nombre.
En el versículo 28, Jesús les dice: de cierto les digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Esta es un comparativo con las tribus de Israel y la nueva iglesia que estaba naciendo en ellos. Pero también les dice esto: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Sabemos, mis hermanos, que la abundancia de la vida eterna no está en esta tierra, pero el Señor siempre es fiel y jamás es deudor de nadie. Por otra parte, aunque sabemos que los discípulos estaban en ese proceso de aprendizaje, la pregunta de Pedro sí deja entrever un poco más de la condición egoísta del corazón del hombre. Porque si podemos considerar esto, mire, ¿qué fue lo que cada discípulo había dejado por seguir al Señor? De acuerdo a la pregunta de Pedro. No había un punto de comparación, porque todos venían de distintas situaciones, tanto económica como social. Y eso representó para cada uno dejar lo que tenía. Sin embargo, lo que hizo el Señor con su respuesta fue redirigir la mirada de los apóstoles, de los discípulos, su atención a las cosas de arriba, al propósito por el cual vino a este mundo y sobre todo del por qué, el llamado que hacía a esos 12. Pero jamás menospreció lo que en ese momento cada uno de sus discípulos, en representación de todo creyente y siervo, a manera de ofrenda estaba dejando delante de él por seguirle. Pero sí los ubica, mejor dicho, nos ubica en lo que debe ser nuestra prioridad, las cosas eternas. Iglesia, cuando no hay dirección espiritual, no es posible comprender y mucho menos discernir los propósitos y la buena voluntad de Dios para con toda la humanidad. Y cuando el hombre centra la atención en él, al colocar su intención, sus pensamientos por encima de los del Señor, eso es lo que ha provocado la manipulación, el engaño, el vandalismo que ha plagado la iglesia del Señor. Y eso lleva a muchos a la perdición. Mis hermanos, hay que tener cuidado con lo que queremos establecer como la doctrina de Cristo. Santiago 3:15 dijo: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y bajo esa condición de tiniebla espiritual no hay comprensión de la palabra, no hay discernimiento, es nulo y no se entiende la gracia redentora que nos dio salvación. Por eso muchos no alcanzan a dimensionar la grandeza del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, y por esa causa tampoco aceptan que la vida abundante está en los cielos y que todo el sustento diario, así como la provisión de todo lo necesario, es parte de su cuidado. Son las añadiduras que Dios, por su bondad, por su carácter y misericordia, nos otorga. Por eso, mi hermano, tú que sirves al Señor o que deseas hacerlo, te animo a que analices esas intenciones íntimamente, o mejor dicho, permite que sea el Espíritu de Dios quien examine cada rincón de tu corazón. Seguramente le encontrará algo que deba ser corregido. Y créeme, el resultado de ese escrutinio será una bendición para ti, una bendición para quien te rodea. Y si llegas a obedecer, honrarás a Dios. Por eso el salmista dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Este fue un salmo de David. En la versión de la Nueva Traducción Viviente, este pasaje se lee así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Mis hermanos, qué importante es que sea el Señor el que siempre guíe, el que siempre haga un escrutinio de nuestro corazón, y esta debería ser una oración diaria. Regresando a este recorrido por el carácter del apóstol Pedro, vemos que esa particularidad de su temperamento lo llevó a reacciones contradictorias, exageradas. Ahora nos vamos a situar en el momento de la cena de la Pascua, donde el Señor, después de haber comido con ellos la Pascua, lo que hace es mostrarles
su carácter de siervo. En Juan 3:6, después de haberse quitado el manto, de haber tomado una toalla, tomar un recipiente con agua y estar lavándole los pies, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Vea lo categórico de Pedro. Entonces Jesús le responde: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Entonces dice Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, las manos, la cabeza. Ese era el carácter de Pedro. Qué importante es el discernimiento espiritual que nos permita descubrir en las palabras de Cristo no solamente su orden, sino también su consejo, además de su propósito, del compromiso, del equilibrio, del tiempo, para poder ejercer todo aquello que el Señor está preparando continuamente para la iglesia, y de manera especial a los siervos. Mire, Pedro y sus condiscípulos estaban siendo sometidos a una preparación exhaustiva por parte de Jesús, porque en ellos habría de hacer el depósito de la formación de la iglesia que estaba a punto de nacer. Les estaba preparando para darles la encomienda de extensión del evangelio. Por eso no solamente fueron enseñados, confrontados, reprendidos y consolados por él, sino que también después de su partida envió a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les recordara todas sus palabras. Y lo más importante, para que continuaran viviendo bajo su dirección y sometimiento. Sin embargo, cuando no hay dirección, cuando no hay sujeción, es fácil rebelarse a la voluntad de Dios. Es fácil tratar de evitar la sujeción al orden establecido en la palabra como cuerpo de Cristo. Y esto también ha dado entrada a una gran cantidad de métodos, de prácticas irreverentes que solamente encubre un cristianismo nominal, un cristianismo sin Cristo. Doctrinas autoritarias, a veces blasfemas y recalcitrantes, que complacen solamente y benefician a hombres egoístas, manipuladores, corruptos, que bajo sus propios argumentos y mediante una conveniente y personal interpretación de la Escritura engañan, someten a quienes tienen la mala fortuna de caer en sus estrategias, o quienes de manera irresponsable toman la decisión de seguirles, aún sabiendo el carácter y la condición de sus supuestos guías espirituales. Es importante, mis hermanos, que la palabra de Dios sea viva en cada uno de nosotros. Otra característica de Pedro, ese hombre rudo, voluntarioso y a veces arrogante, fue su falta de compromiso, la incongruencia para sostener su palabra. Y así fue como pasó de la vanidad a la jactancia, de la autosuficiencia a la cobardía. Vamos a situarnos en un patio, en el patio del sumo sacerdote, la noche en que Jesús fue arrestado. Mateo 26, versículo 31. Como un preámbulo a este pasaje, dice: Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Nuevamente la promesa. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, llegó un momento en que también eran arrastrados en las mismas especulaciones de Pedro. Ahora vamos a situarnos directamente a ese lugar. En el capítulo 26, versículo 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Por tercera vez lo hizo, incluso blasfemando. Mis hermanos, todos tenemos temor a perder algo. Perder la estabilidad económica, social, emocional.
perder relaciones personales, en fin, todo lo que se aprecia, aunque no te deje nada bueno, pero lo quieres conservar. Pero a lo que más teme el hombre es a la pérdida de la vida. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Quien es un redimido, quien se sabe hijo de Dios, por la nueva naturaleza en Cristo, nada debería ser difícil dejar perder, soltarlo. Sobre todo cuando sabes que puede ir en contra de la voluntad de Dios si te lo demanda, porque seguramente te está dañando. De manera que no hay razón para conservar o temer dejar o perder determinadas cosas. Pero ¿qué sucede en el corazón cuando se trata de la propia vida, la física? Que sabemos ya no nos pertenece, que mejor es estar con Él y que no debería haber miedo de ninguna pérdida. Sin embargo, ¿por qué con todo ese conocimiento, por qué con esas convicciones como creyentes hay temor? Yo le voy a decir por qué, mi hermano. Simplemente porque somos humanos. Y por más que nos esforcemos, hay sentimientos difíciles de gobernar. Hay expectativas por cumplir. Hay planes a los que nos cuesta trabajo renunciar. Y solo conforme maduramos espiritualmente es posible aceptar esa condición y también cualquier tipo de pérdida, porque sabemos que finalmente estaremos con Él. Filipenses 1:21, en voz del apóstol Pablo, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero él sabía la necesidad de la iglesia y también sabía obedecer la voluntad de Dios. Mire, estamos viviendo tiempos donde nuestra fe está siendo probada una y otra vez. Así como el Señor probó a su pueblo en el desierto y a lo largo de su historia, así también como el Señor Jesús probaba a sus discípulos, pero siempre hubo una razón: extenderles no solamente su conocimiento, sino también su misericordia, mostrarles sus propósitos. ¿Para qué? Para cumplir en ellos todo aquello a lo que estaban siendo preparados. Por eso fue siempre preciso antes madurar la fe de todo aquel que ha sido llamado a servir. Algunos se ha puesto a pensar cuántas ocasiones el Señor ha probado su fidelidad, su lealtad, y en lugar de reconocer lo que está en el corazón, prefieres traicionar su confianza solo por el temor de perder algo que todavía considera mejor a los planes de Cristo para usted. Ese temor a la pérdida también hace que muchos se alejen del servicio, se alejen incluso de la iglesia. Y en este punto de la enseñanza, a través de algunos pasajes bíblicos de la vida de Pedro, durante este caminar con Jesús, que hemos podido identificar esa parte tan especial de su carácter y las consecuencias que le llegaron a acarrear, también vamos a ver que no siempre fue así. Y durante esta accidentada vida de Pedro, podemos comprobar también una faceta diferente en su carácter, que dejaba entrever algo que le permitió ser usado por el Señor. Por lo que va a surgir otra pregunta: ¿qué fue lo que hizo Pedro, así como los demás discípulos, para que el Señor Jesús se fijara en ellos? Absolutamente nada, hermanos. Solo bastó un corazón temeroso de Dios, tierra limpia, fértil, donde Él pudiera sembrar la buena semilla. Y eso es lo que busca el Señor, porque bajo la apariencia de ese hombre rudo se ocultaba un corazón humilde y sencillo. Y ahora vamos a ver pasajes que precisamente hablan de esa otra faceta de Pedro. Por ejemplo, una mañana, aún sin conocer al Señor Jesús como maestro, le permitió usar su barca para escucharlo, y a pesar del cansancio y la frustración de una infructuosa noche de trabajo. En el pasaje de Lucas 5:4, que conocemos como la pesca milagrosa, dice de esta manera a partir del versículo 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Era lógica esta respuesta de Pedro. Los pescadores sabían la hora en que se tendría que pescar, que era en la noche, cuando la luna hace una atracción por todos los peces. Ellos habían trabajado toda la noche y nada habían pescado. Era mediodía. Era prácticamente imposible que esto pudiera realizar. De manera que Pedro le hace una aclaración real. El versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, pues como él dijo, mas en tu palabra echaré la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Mire, para Pedro, para Simón el pescador, ser testigo de esta pesca milagrosa no llenó su corazón de codicia. De inmediato quiso primero compartir con los demás. Ahora, los judíos, todo lo sobrenatural lo relacionaban con Dios. De manera que en el momento que él vio este milagro, el temor le invade, y entonces vio a Jesús como lo que era y se vio a él como lo que era. Jesús, un hombre especial, un hombre diferente, un hombre con una cualidad que él apenas empezaba a conocer, y él se miró como pecador. Ahora la pregunta es, para nosotros, quienes reconocemos a Jesucristo como Dios y Señor, ¿cómo reaccionar cuando por su misericordia has sido testigo de un milagro en tu vida? ¿Cómo has reaccionado? ¿Te guardas del mal? ¿Reaccionas de manera reverente? Imagínate que el Señor te libra de una enfermedad grave, de un accidente, restaura tu economía, te concede salud. ¿Esto te ha llevado a postrarte con humildad, reconociendo tu indignidad? ¿O te has llenado de orgullo pretendiendo creer que eres tú también especial o alguien especial? Y hasta sientes que solo recibiste lo que merecías. Mire, resulta absurdo lo que dije, pero muchos así creen. Por ello, pese a todo lo que llegó a experimentar, debido a su carácter, podemos reconocer en Pedro un corazón noble, humilde, sincero, que el Padre usó incluso para revelar verdades absolutas donde se fundamenta y sostiene la fe cristiana. Él fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A él el Señor le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. También Pedro fue el que dijo en Juan 6:68: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De manera que si el Señor usó un vaso de barro apenas en proceso de formación, fue porque simplemente al Señor le agrada glorificarse donde todos ven imprudencia, carencia, debilidad. De manera que nadie se pueda jactar en su presencia, y con nosotros es igual. Por esa causa, aunque Pedro, por la gracia de Dios, fue usado para expresar estas dos confesiones que tienen que ver sobre la fe cristiana, también por causa de su naturaleza al mismo tiempo traicionó al Señor, su amigo, su maestro, negándolo cobardemente. Pero en medio de toda esta situación, en medio de todo este zarandeo, hubo algo que marcó la gran diferencia en Pedro, lo que nos hace recordar a otros hombres como David, que reconoció su pecado y se arrepintió. David, un hombre de Dios, igualmente, que había tenido el respaldo del Señor, hubo un momento en que se separó de él, se apartó de él. Y cuando fue confrontado por su pecado, él dijo palabras como estas: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Aquí podemos ver cómo en Lucas 22:61, después de ese momento de haber negado al maestro, dice la Escritura: entonces vuelto el Señor miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Mire, resulta escalofriante pensar lo que sucedió en aquel patio. Después de haber negado 3 veces a su maestro, viene ese pequeño instante cuando sus miradas se cruzan, una de amor y otra de vergüenza. ¿Recuerdas alguna ocasión en que te hayas o que hayas negado al Señor? Y quizás podrás contestar como Pedro: no, y te creo. Sin embargo, ¿no has pensado que la forma como te comportas, tu manera de hablar, la manera como conduces tu vida cotidianamente, hace que lo estés negando? Con cada palabra, con cada reacción. Si no lo has reconocido, entonces seguramente no te has sentido avergonzado. No te has dado cuenta de la magnitud de la santidad de Dios. Y yo creo que tampoco has clamado por el perdón de Dios. Mucho menos habrás llorado amargamente. Miren, la misericordia de Dios se extiende. Y el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien nos lleva delante del Padre. Es importante que cada uno se reconozca como quien es. Mis hermanos, nosotros hemos recibido el milagro de la salvación. Tenemos el cuidado de Dios, el sustento diario. Tenemos a su Espíritu Santo que guía, que gobierna, que confronta. Qué terrible resulta para quienes, después de conocer al Señor, de caminar con Él, disfrutar de su abrazo, su consuelo, su amor, de estar disfrutando de sus enseñanzas, de un momento a otro están en una situación tan triste, tan amargo como la que experimentó Pedro. Por ello, como verdaderos creyentes, debemos cuidar el corazón. Siempre nos va a jugar malas pasadas. Recordemos que es engañoso, perverso, fraudulento, que siempre buscará lo suyo. Mi hermano, si reconoces haber caído en una situación así, la solución, el arrepentimiento, el reconocimiento, no solamente remordimiento. No se trata solamente de sentirte mal, se trata de una voluntad total a querer cambiar. Eso marca la diferencia entre los hijos de Dios y quienes no lo son. Mire, pasado todo lo que hemos visto, ahora sí que pasada la tormenta, vino un tiempo de restauración. Y ahora podemos situarnos en el momento en que el Señor ya resucitado se presenta delante de sus discípulos. Ahora la escena cambia. Pedro va en una barca con sus compañeros. A lo lejos en la playa ven a alguien y dicen: es el maestro. Se acercaron. Y Pedro, en ese impulso natural, se tiró al agua para llegar antes. Y ahora Pedro, delante del maestro, se pudo contemplar tal como era, es decir, tal como el Señor siempre le vio. Y aunque la última mirada entre ellos fue en el momento de la traición, ahora lo que se entabla es un diálogo sin disculpas, sin reproches, donde el Señor lo que hace es volver a dirigir la mirada de Pedro al propósito que siempre le mostró y no entendía. Después de comer, dice la Escritura, Jesús dijo a Simón, Pedro, estamos en Juan 21:15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este diálogo es especial, mis hermanos. ¿Por qué las primeras 2 veces simplemente el Señor le habla diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí la palabra que usa para amar
no es la palabra que conocemos usualmente como el amor fraterno, sino el amor ágape, el amor de Dios. Ahora Pedro no se va a poner en el lugar del Señor. Ahora se está dando cuenta que el amor de Jesús es mucho más elevado. Por eso le dice simplemente, sí, Señor. Pero él no contesta con la palabra te amo, ágape, sino con la palabra de te amo fraternalmente. Se coloca en su lugar. La tercera ocasión que el Señor le pregunta, ¿me amas? Ahora el Señor lo que hace es bajarse al nivel de Pedro. Entonces, Pedro, ¿me amas así como tú lo has expresado? Por eso Pedro se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sí sabes que no puedo amarte como tú me amaste a mí, así que tú sabes de qué manera te amo. Y Jesús le responde exactamente igual, apacienta mis ovejas. Le está diciendo, no importa cómo me amas, Pedro, lo que importa es que me obedezcas. Así como le dijo Moisés en una ocasión, ¿qué tienes en la mano? Una vara, maestro, una vara, Señor, perdón. Y el Señor le dijo, con esa vara haré mis milagros. Igualmente, ahora le dice a Pedro, no importa cómo me amas, no importa la intensidad de tu amor, Pedro, lo que importa es lo que te estoy encargando, apacienta mis ovejas. Le está dando un encargo con dimensión de eternidad. Pero el carácter de Pedro no cambiaba. Pedro entendió en ese momento lo que le estaba diciendo. Había un ministerio que cumplir. Sin embargo, así como un aguijón como el que dejó a Pablo, también dejó uno a Pedro que le recordaba frecuentemente su debilidad. Y tuvo que seguir luchando con su carácter. Ese mismo día, después de esta encomienda que le hace el maestro, voltea a ver a Juan y le dice, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. O sea, Pedro tenía todavía esa forma de reacción. En Gálatas 2:11, el apóstol Pablo dice lo siguiente en un pasaje, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren, mis hermanos, hay algo que siempre el Señor nos deja, no nos despersonaliza, pero sí está buscando nuestra obediencia. De manera que con el poder y la guía del Espíritu Santo, Pedro, al mismo tiempo que cumplía su ministerio, su carácter iba siendo moldeado. Y finalmente, con todas sus luchas, Pedro se convirtió en un hombre determinado a cumplir con la comisión que Dios le dio. ¿Esto qué indica? Que por más que el Señor nos use, jamás debemos olvidar que la obra, el llamado y la formación son de Él. Y que por mucho que sirvamos o crezcamos en la fe, nuestra dependencia a Dios debe ser nuestra más grande prioridad, nuestra más grande necesidad. Así también como buscar su misericordia, su cuidado, su dirección, su disciplina, para que estén siempre presentes en nuestra vida. Porque bueno es servir al Señor, pero se requiere de una limpieza, mis hermanos, una transformación total que únicamente el Señor puede lograr para que se cumpla ese propósito en nuestra vida. Así fue como Pedro, con el trato de Dios, su vida dio el giro perfecto, que lo puso en el camino correcto para seguir las huellas de su maestro, predicando el evangelio, defendiendo la verdad, dejar testimonio claro de lo que Jesús sembró en él. Y cuando llegó el momento, camino a su propia cruz, antes de entregar su espíritu, ahora sí pudo levantar a los ojos al cielo y decirle a su maestro, ahora sí he entendido algo, maestro. Verdaderamente comprendí que he dado mi vida por ti. Porque así es como se le da la vida al Señor. No en un acto de heroísmo, no en un acto en donde tú quieras sobresalir, no, mi hermano, sino con una vida de servicio, con una vida de entrega, con una vida de negación, con una vida de humildad. Necesitamos ser transformados para servir a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos muestras a través de la vida de tu siervo Pedro una característica más, formas de cómo tenemos que aprender a ver el ministerio, cambios que se tienen que efectuar en cada uno de nosotros. La palabra está para ser enseñada, para ser obedecida y para testimonio de todos nosotros. De manera que en estas, digamos, en estos cambios de personalidad de Pedro, podemos encontrarnos a nosotros mismos y la misma necesidad de ser transformados. Yo te ruego, Señor, porque sigas redarguyendo el corazón de todos aquellos que hemos puesto nuestra vida para servirte a ti, pero que entendamos la realidad de poner nuestra vida por ti. Igualmente quienes están anhelantes, deseosos de servirte, Señor. No buscar un espacio para sobresalir, no buscar un lugar donde podamos acomodarnos, donde podamos resolver nuestra situación, no, sino simplemente un camino donde tú nos has puesto, donde tú nos llevarás de la mano y de donde tú sabes cuándo terminará. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que fueron atentos a este mensaje, y te ruego que le sigas sembrando, abonando esa necesidad de servirte, de seguirse preparando, porque los tiempos son malos, porque se acercan tiempos más difíciles y tu iglesia tiene que estar preparada para cumplir con su comisión, la comisión que dejaste a un cuerpo que debe de estar haciendo la parte que le corresponde. En el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les acompañe.